Una experiencia muy prometedora y muy profunda. Prometedora porque con ello vamos a conocer, a saber, ubicar nuestra realidad. Y profunda porque hemos aprendido que hay nuevas técnicas, nuevas formas de llegar al pueblo y conocerlo profundamente. RIMAP Lima se encuadra dentro de un proceso más amplio de trabajo, que es lo que denominamos una eh, plataforma o alianza de aprendizaje. Y esta alianza de aprendizaje se establece en el año 2012 y se llama Aprendiendo Lima. ¿Qué es Aprendiendo Lima? Es una plataforma generada por la DPU, SENCA, CIDAP, Foro Ciudades para la Vida, con la activa participación de los estudiantes de la maestría del DPU en medio ambiente y gestión ambiental. RIMAP Lima explora y avanza sobre un eje particular de esta alianza estratégica, tratando de desarrollar herramientas de aprendizaje espacial de la ciudad y viendo cómo es que este aprendizaje espacial cambia el modo en que intervenimos sobre la ciudad. Los mapas enmarcan el entorno de una forma particular porque la selección de lo que incluyen implica también una exclusión. Por lo tanto, no son neutrales. Los mapas influyen en lo que vemos y cómo entendemos un territorio. En este sentido, pueden potencializar ciertas acciones. Juegan un rol en la toma de decisión. Estabilizan los discursos dominantes de cómo la ciudad debería desarrollarse y pueden contribuir a un desarrollo justo. Aquí exploramos la posibilidad de los ciudadanos para producir sus propios mapas, adoptando métodos de campo y tecnología avanzada para el mapeo y la visualización participativa. El proyecto usa los mapas principalmente con tres objetivos: visibilizar lo invisible o lo que está escondido, coproducir conocimiento entre distintos actores en la ciudad y abrir espacios de colaboración y negociación hacia unos objetivos comunes que están establecidos entre ciudadanos y planificadores. Así que la metodología y la herramienta tecnológica que usamos está siempre pensada en el contexto de estos objetivos. Se escogieron dos localidades como casos de estudio: Barrios Altos, en el centro de la ciudad, y José Carlos Mariátegui, en la periferia. Estas dos áreas son contrastantes, no solo por su ubicación geográfica, sino también porque capturan dos tipos distintos de marginalización cartográfica. Tenemos claro, ahora contamos con imágenes que nos muestran cuánto ha cambiado en realidad nuestra ciudad, cuánto ha cambiado nuestro espacio, aunque aparentemente lo veamos igual, pero ha cambiado bastante. Barrios Altos, en el centro histórico, es un área desfavorecida que experimentó un declive constante desde los años 70, con problemas de hacinamiento, falta de mantenimiento, deficiente acceso a servicios básicos, así como una generalizada falta de inversión pública o privada. Sin embargo, dada su ubicación estratégica en el centro geográfico de la ciudad y su proximidad a varios proyectos de infraestructura, los precios del suelo son elevados. En este contexto, opera un mercado ilegal del suelo que representa para muchos de sus habitantes, la mayoría inquilinos, un alto riesgo de desalojo. A pesar de haber sido declarado como Patrimonio Cultural por la UNESCO, el área está experimentando un rápido cambio de uso del suelo, de residencial a depósitos. Estos procesos son de alguna manera invisibles. En años recientes, la producción de varios mapas temáticos por parte de agencias gubernamentales presenta al área como una zona roja, todo lo cual da soporte a los planes de regeneración. Esta regeneración se promueve a través de inversiones privadas que buscan capitalizarse con base en el legado cultural, pero que en efecto llevarían a la gentrificación. Estos mapas homogeneizan la realidad de Barrios Altos, generalizando ciertos aspectos y resaltando solo algunas variables en particular.
Los cambios indeseados, tales como el uso tipo depósito que amenaza el patrimonio cultural al igual que sus habitantes, no son capturados por estos mapas. Ahorita en este momento son 70.000 los ciudadanos de Cercado de Lima que han abandonado. Han abandonado por las buenas o han abandonado por la fuerza. Están llenándose, Barrios Altos está llenándose de almacenes enormes, que es tan difícil para el Estado hacerlo en lugar de eso, viviendas, y permitir que la ciudad sea para sus vecinos. Las ciudades son para que la gente descanse, repose, se cultive, aprenda a trabajar, se eduque. Pero acá no. Esta ciudad va a ser una industria, va a ser un almacén enorme. Y de noche, ¿qué va a pasar? Una ciudad abandonada totalmente. Expuesta a incendios, a robos, a saqueos. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hacemos? ¿Qué esperamos? Por otro lado, José Carlos Mariátegui, establecido en los 90, no ha sido suficientemente mapeado. En ausencia de una política nacional de vivienda y de terrenos a precios asequibles en las áreas centrales de Lima, la población urbana menos favorecida ocupa asentamientos informales en las empinadas pendientes de los extremos de la ciudad. José Carlos Mariátegui es un ejemplo de tales asentamientos. Considerados como una ocupación ilegal de terrenos públicos, estos asentamientos han sido omitidos de los mapas oficiales, a pesar de que son ocupados por el 15% de los 9 millones del total de habitantes de la ciudad. Estas representaciones cartográficas tienen consecuencias para la asignación y uso de fondos públicos en estas áreas y juegan un rol clave en su trayectoria de desarrollo. En este caso, la marginalización ocurre a través de la omisión. José Carlos Mariátegui se ha desarrollado a lo largo de una historia compleja de invasiones por organizaciones de base y de tráfico informal de tierras. Los mapas más comúnmente utilizados son producidos por los mismos habitantes, dado que estos son prerequisito para ser reconocidos y tener acceso a servicios públicos. Estos mapas son esquemáticos, faltos de elementos del contexto, tales como los asentamientos adyacentes o las líneas de borde. El terreno se presenta como si fuese plano. Esto es desconcertante, dado que la elevada pendiente del terreno es un determinante importante de riesgo físico. Las líneas de estos mapas se transponen directamente sobre el terreno. Esta forma de urbanización agrava la dificultad de acceso a los lotes y el riesgo de caídas, deslizamientos y colapso estructural. La exclusión de todo aquello por fuera del perímetro es sintomático de la manera introvertida en que se planea el área. Es dentro de este contexto cartográfico que se desarrolla la presente investigación, que hace uso de dos procesos paralelos. Cuando trajeron los drones, algo que no se ha visto en Perú, la importancia que le dieron a la problemática de la vivienda, porque del aire se comenzó a mapear y luego hicimos caminando casa por casa, y ahí recién nos hemos dado cuenta como dirigentes que había mucha problemática y todo Barrios Altos ¿no? Era la misma problemática que teníamos de la vivienda, falta de servicios de agua, de luz, incluso de desagües colapsados. En el tiempo moderno seguimos todavía viviendo precariamente, ¿no? Las autoridades sin poder solucionarnos el problema de la vivienda. El proyecto de mapeo se inició en 2014 con la producción de imágenes de alta resolución capturadas a través de los drones. No podíamos confiarnos de las imágenes satelitales, dado que estaban desactualizadas y no nos daban el nivel de detalle que necesitábamos para examinar el territorio. Las imágenes capturadas por los drones son en sí mismas de gran ayuda para este contexto. Se produjeron imágenes en 2 dimensiones y tridimensionales para cada área, y mucho más accesibles que cualquier otro mapa trazado convencionalmente, particularmente para los habitantes
que nunca habían visto su barrio desde esta perspectiva. Se logró una nueva lectura del territorio a través de dos factores importantes: el nivel de detalle capturado y el salto de escala por medio de la vista de ojo de pájaro. En Barrios Altos, la vista desde arriba hizo visibles los procesos que de otra forma están ocultos tras las fachadas. La lectura de estas imágenes de gran escala facilitó la identificación de procesos de desalojo y de depósitos por toda el área, los cuales no son percibidos desde la calle. Adicionalmente, el modelo digital 3D evidenció la violación de las restricciones de altura para las edificaciones del centro histórico y que ocurren detrás de fachadas que se mantienen para ocultar tales procesos. En José Carlos Mariátegui fue posible observar las diferentes prácticas de los traficantes de tierras, tales como el trazado de lotes próximos a ser urbanizados y el trazado de pistas. Cuando empezaron el mapeo, lo interesante fue como tomaron las fotos con los drones, hacer ver que hay gente que sí se preocupa de sus agrupaciones, pero no está muy enterado lo que pasa a la espalda de las agrupaciones. Lejos de aquellas representaciones de los asentamientos sobre terreno plano, con las imágenes tridimensionales fue posible entender la topografía y el riesgo que representa esta forma de urbanización insostenible. Aunque las imágenes de los drones se pueden entender como una representación precisa de lo que hay en la realidad, la vista de pájaro, aunque reveladora, también necesita del aspecto interpretativo, que solo puede completarse con las historias, experiencias y el conocimiento de las personas que habitan en los asentamientos. El proceso de trazado se enfocó en decisión colectiva con los mapeadores comunitarios, conformados por 12 líderes comunitarios de Barrios Altos y 22 mujeres y hombres de 10 organizaciones comunitarias en José Carlos Mariátegui. Se definieron recorridos transversales estratégicos y se acordaron las variables a ser registradas. Para el registro de la información se usaron varias aplicaciones gratuitas para dispositivos móviles. Los recorridos transversales también fueron estratégicos a otro nivel. Permitieron el contacto con numerosos habitantes. Mientras se mapeaba en Barrios Altos, los líderes aprovecharon la oportunidad para comunicarse con sus vecinos, explicando la importancia del empadronamiento por parte de los mismos residentes, no solo para hacer visibles las condiciones en que viven, sino para fortalecer la organización social. Que cuando realizamos el mapeo y que lo hicimos de casa en casa, nos ayudó, como lo dije anteriormente, a identificar las necesidades de los vecinos, a identificar quiénes somos y cuántos realmente somos, que muchas veces en las estadísticas no sale a relucir eso. Cuando me enteré de todo el mapeo, me interesó mucho porque era una oportunidad para conocer a vecinos que yo, a pesar de vivir en el mismo barrio, nunca los había conocido. Nos sirvió para los posesionarios decirles lo que está ocurriendo en el barrio, que si teníamos que unirnos para poder hacer una lucha más que nada por la vivienda, ¿no? Fotografía aérea, ¿no? La reacción que se les ha visto es como tener su barrio, su manzana en sus manos, ¿no? Como una fortaleza, una herramienta, y donde ellos han podido, diríamos, espacialmente, ¿no? Reconocer, ¿no? Determinada información y principalmente identificar de que cuáles están organizados y cuáles no, con cuáles pueden contar, con cuáles no, y los que no están organizados de sus vecinos, cómo ellos contagiar, y tanto así de que se comunicaron a través de una carta, ¿no? Se acercaron para capacitarlo. Entonces, se ha fortalecido la red social ahí. En forma similar, en José Carlos Mariátegui, el trabajo a través de varios asentamientos fue importante para establecer contactos entre los mismos, reflexionar sobre los problemas que se tienen en común y discutir formas de consolidar esfuerzos, parar la expansión y planear colectivamente el territorio. Directamente a trabajar con tecnología ha hecho que se recolecte mucha información. Entonces, lo que hemos trabajado con la población, y muy interesante fue ver los hitos de dónde a dónde están hechas las agrupaciones. A pesar de ser una población muy grande,
están separados de hitos. Y aparte de eso, los jóvenes se han reintegrado, conocer las zonas y mayormente las zonas de peligro, porque en fin, todas las casas que han visto están en zonas de riesgo. Hay rocas grandes que en algún momento se podrían deslizar, y el trabajar con esta tecnología ha hecho ver que hay muchas zonas de riesgo, y al mostrarlo a la población ha hecho que la gente tome conciencia de lo que está pasando a sus alrededores. Entonces los mismos dirigentes empezaron a preocuparse para poder concientizar a la población y tomar conciencia de que tenemos que hacer áreas verdes. From a drone point of view, all you get is a massive point cloud, millions and millions of points. There's no 3D mesh there. You have to process it afterwards. And that takes time. The learning curve on processing this size of a mesh has been high. And then to take the mesh and put it into a 3D printer, that begins to change the game as well, because you're changing the way you communicate things. So we're moving away from the laptop, the screen view, and projecting onto things. So reality becomes mixed via the use of the point clouds and the drones and the 3D printer. El avance que hicimos con RIMAT Lima alimentó directamente uno de los componentes de Clima sin Riesgo. Y justamente en este proyecto pudimos avanzar aún más la metodología y recopilar información fina que necesitamos. En el componente de mapeo, Clima sin Riesgo se enfoca en visibilizar los riesgos cotidianos y desastres episódicos, que son aquellos que afectan de manera continua a la población vulnerable y forman parte de su vida diaria, tales como enfermedades asociadas a falta de agua, heridas por caída de rocas, colapso de estructura, etc. Así que el mapeo participativo se aplicó para mapear los riesgos, capturar su espacialidad, identificar cómo se distribuyen, dónde se acumulan y con qué consecuencias para los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables en el centro y la periferia de Lima. Diseñamos encuestas con la población de ambas áreas de estudio, y estas incluyen preguntas sociales, económicas sobre las inversiones que se hacen, físicas sobre las condiciones de habitabilidad, y anotamos los tipos de riesgo a que está expuesta la población, cómo los enfrenta y cuánto invierten para su mitigación. En total, hicimos aproximadamente 700 encuestas georreferenciadas en las dos zonas, y estas son a distintas escalas. La escala de Quinta, en Barrios Altos, y de agrupación familiar, en José Carlos Mariátegui, para medir la inversión colectiva. Y también hicimos encuestas a nivel de hogar, para medir la inversión individual que se hace para resolver los problemas después de un desastre o para mitigar el riesgo. Una vez tenemos las encuestas georreferenciadas y completadas, las transferimos en el sistema QGIS para analizar y visualizar la información. Con ello podemos hacer preguntas específicas y encontrar correlaciones entre distintas variables. Uno de los productos que tuvo el proyecto Clima sin Riesgo fue la elaboración de un elemento que se llama los mapas parlantes, que recopila información tanto de Barrios Altos como de José Carlos Mariátegui, en materia tanto cualitativa como cuantitativa. Cuantitativa porque reúne información de las encuestas, tal y como la gente lo dijo, pero también cualitativa porque reúne testimonios que la gente ha tenido a bien contárnoslo sobre casos excepcionales en diferentes temas. Entonces observamos también que las agrupaciones familiares viven estos riesgos de forma diferenciada según el territorio, y justamente es eso algo que nos evidencia a través del mapa parlante, porque considera específicamente en un lugar, en diferentes puntos del territorio, los riesgos a los cuales vive sometida la gente. Estos mapas parlantes son muy importantes para los diversos actores, digamos, que intervienen en todo el proceso de gestión del riesgo en la zona, ¿no? Y para los propios pobladores que utilizan estos mapas tan limitados, sin referencias topográficas,
sin conexiones con el resto, es un avance enorme, ¿no? O sea, poder ver, digamos, toda una quebrada, poder ver cómo son sus conexiones entre los pueblos, inclusive las proyecciones que hay hacia otros distritos, etcétera, es de mucha importancia, ¿no? Y digamos, ayuda a visibilizar, digamos, con mayor claridad los riesgos, ¿no? Estamos interesados digamos, en promover procesos de gestión más sostenibles, más inclusivos, etcétera. Nos da también una imagen mucho más completa. Y acá también incluyo, por ejemplo, a la propia municipalidad, ¿no? que digamos, que aquí tiene un instrumento que de altísima calidad por los diversos elementos que contiene y que le va a permitir entonces definir con mucho más precisión, justeza, las políticas y las acciones que tengan que desarrollar, ¿no? Un logro importante fue el haber abierto diálogo entre actores que operan a escalas, a niveles y en esferas muy diferentes, a nivel internacional, nacional, local y microlocal. ¿Qué aprendimos? Que el mapeo participativo es claramente, por supuesto, una herramienta para escribir mapas que sean instrumentos de representación inclusiva. Pero también para escribir mapas que nos permitan entender necesidades, experiencias y aspiraciones en forma colectivas y en esta comprensión espacializada poder también reclamar y trabajar conjuntamente y colectivamente para adquirir el derecho, reclamar el derecho a la ciudad, el derecho a la infraestructura, el derecho a la vivienda, el derecho al agua, al saneamiento, a vivir sin riesgo, el derecho a un futuro ambientalmente justo.